caso Jairo. Y el tema que estamos tocando es, pienso, uno de los temas más importantes de nuestra época, de lo que está sucediendo en el cambio paradigmático. Y es un tema extraordinariamente difícil, porque en principio el hablar de la existencia de una interacción, de una relación mente y materia, está presuponiendo la existencia de una dualidad, no dualidad del principio, del fondo. Ya hay una presuposición, simplemente al plantear la pregunta de si existe o no existe una interacción, estamos suponiendo la existencia de dos ámbitos totalmente diferentes, ¿no? De la realidad o de la base del fundamento de la realidad. Porque quizá si hay alguna respuesta a esto, se deba encontrar precisamente en un reducto, en un nivel de la realidad absolutamente fundamental. En ese sentido, los físicos, ya hemos oído, han intentado durante todo su desarrollo y sus investigaciones buscarse el último reducto de la realidad física, y han encontrado que más allá del átomo, más allá de los cuales existe este congreso está relacionado y dedicado un nivel extraordinario del orden unificado. Y cuando hablamos de estos niveles que son partículas, inclusive que son niveles que están antes de lo que podríamos concebir como la aparición del espacio, son niveles pre-espacio, uno se empieza a preguntar hasta dónde ahí tiene sentido hablar de que existe materia o de que existe conciencia. Probablemente ahí, digamos, el origen mismo ya es imprescindible y nosotros a partir de ahí hacemos una distinción. En otras palabras, hay una discusión entre alguien que defiende el punto de vista de que el origen último de la realidad es materia, y otra persona que diga no, el origen último de la realidad es conciencia, y uno de los dos va a poder resolver la cuestión. Y llega un momento en el que inclusive uno puede pensar que es una discusión semántica, porque ¿cuál es el origen de la conciencia? ¿Cuál es el origen de la materia? Y hasta dónde son diferentes, con qué argumentos se podría uno de tal forma que es un problema casi yo diría en cierto momento de opinión. Para mí, en perspectiva particular, yo pensaría que considerar que el origen de la realidad es más conciencia y que la materia es un epifenómeno me parecería más adecuado desde el punto de vista, porque esto resuelve muchos problemas, sobre todo en términos de lo que pueda hablar más adelante, sería la cualidad de la experiencia. Lo que sí podemos decir, me parece que sin mucha discusión y mucha duda, es que el orden unificado, este nivel tan fundamental, invisible, implicado, a través de un instrumento que la naturaleza ha desarrollado, el cerebro, este orden unificado se manifiesta. De tal forma que el cerebro sería el instrumento de medición del orden unificado, el instrumento que de alguna manera interactúa con el orden unificado y entonces produce manifestaciones a partir de ahí. Y estas manifestaciones son nuestra realidad. Es de lo que podemos hablar con cierta seguridad. Por ejemplo, esta imagen que cada uno de nosotros está viendo, podemos inferir que de alguna manera es una transformación del orden implicado en un percepto. Y suponemos a partir
de este precepto, de esta manifestación, de esta resultante de la transformación, suponemos una serie de cosas acerca de la realidad. Por ejemplo, cuando vemos una imagen, la vemos como constituida por objetos y por espacio entre los objetos, y hablamos de que hay una diferencia entre espacio y objetos. Si analizamos la creación, hasta donde sea posible, por ejemplo, de una imagen visual, lo que en primer lugar resulta paradójico es que esta imagen es la resultante final de un proceso que se inició con la transducción del orden unificado. Esa imagen, a nivel de imagen, surge cuando el cerebro se pone en contacto ni con los objetos ni con el espacio, sino cuando se pone en contacto con una pequeña porción del espacio, de la cual, de alguna manera, obtiene información. Tenemos este ejemplo de imagen visual. Nosotros, al percibir una imagen, el primer elemento de traducción es la interacción de un plano de receptores de retina con una porción de espacio. Ese primer paso hace que la información que está contenida en esa porción de espacio se traduzca a un lenguaje neuronal, y a través de un proceso extraordinariamente complejo, al final de él aparece la imagen. El espacio que percibimos, los objetos que percibimos, realmente surgieron de la transducción a partir de un punto de espacio. Esto es, la información contenida en un punto de espacio se tradujo al final en espacio de objetos. Y a partir de esta resultante final, que es nuestra realidad perceptual, hacemos inferencias acerca de lo que es la realidad. Y muchas veces, quizá la mayor parte de la gente no se da cuenta de que lo que está percibiendo es un producto de un procesamiento extraordinariamente complejo. O sea, no se piensa, confunde la imagen perceptual con el origen de la realidad. Esto es, piensa que esto que está viendo es la realidad, cuando en realidad lo que está percibiendo es el producto final del procesamiento que su instrumento cerebral hizo sobre la información que primariamente estaba localizada en una zona limitada. Es más, en la consideración, lo que nos dice el sentido común, en esa realidad que estoy percibiendo, que está allá afuera, porque me olvidé o no sé qué es la resultante de un proceso, entonces en esa realidad que está allí, que tiene una existencia, yo estoy viendo ciertos objetos, y estos objetos tienen una existencia real, son objetos concretos. Si analizamos el proceso que se lleva a cabo dentro del instrumento cerebral, este proceso de transducción, de creación de imágenes a partir de información primaria, nos vamos a dar cuenta de que esa percepción de que existe un objeto concreto es una interpretación que el sistema hace a partir de la existencia de un patrón coherente de un proceso que está ocurriendo en el mismo sistema. En otras palabras, el objeto que yo estoy viendo a nivel cerebral es un algoritmo, es una invariante de un proceso que tiene ciertas características. Yo voy a presentar, si me da tiempo, un ejemplo de esto. Y
puesto que es un patrón coherente, el sistema lo interpreta como un objeto. Una de las más inquietantes problemas es esta suposición, esa interpretación que hace el sistema de un proceso interpretado como un objeto. Y a partir de este momento, considerando que este objeto existe en sí mismo como algo concreto, con una existencia propia, y olvida, o no sabe, o no tiene acceso al propio procesamiento, en tanto que el propio procesamiento confundió una coherencia de un proceso con una interpretación. De ahí resultan los términos y la confusión de términos complejidades a las que hacía referencia el doctor Riva. Un algoritmo, patrón coherente de actividad, se interpreta como un objeto, lo nombramos como una palabra, y a partir de ese momento la palabra adquiere la misma solidez del objeto, adquiere una realidad y se olvida, o no se tiene acceso a que también la denominación lingüística es un proceso, es un patrón coherente, pero no es un objeto, no es una cosa. Pienso yo que una de las enormes dificultades en el conocimiento de la realidad surge de esta confusión entre el proceso y objeto. En esta confusión en donde hay una cosificación de procesos y a partir de ahí se toma esa cosificación como elemento para seguir construyendo sin darse cuenta de esto surgió como proceso. Ahora, uno de los objetos más difíciles de percibir como proceso, además de todos los objetos de la percepción, es, por ejemplo, la sensación de identidad propia, la sensación de yo, de existencia de yo. Será que también ahí confundimos un proceso con un objeto, y entonces tenemos la sensación de existencia del yo como sintiéndole, considerándole, interpretándola como un objeto, como una existencia permanente, solamente un proceso. Y si esto es cierto, y es muy difícil darse cuenta de ello, porque es el objeto que más nos acompaña, que con más seguridad sentimos que es un objeto, que es una persona, qué repercusión que le sucede cuando el sistema se empieza a dar cuenta de que todo esto es un proceso. Yo quisiera presentar un ejemplo muy interesante de esta última lo que les voy a presentar es un registro bastante sofisticado de la actividad cerebral. Lo que están viendo en la pantalla es simplemente para mostrar el dispositivo de registro, es una corda, cada punto blanco es un electrodo, de tal forma que se registra la electroencefalográfica en cada uno de los puntos. Yo no voy a mencionar ahora estudios de comunicación, esto lo voy a tratar el viernes. Solamente voy a mencionar estudios de una persona. Entonces, con este dispositivo y con el equipo especial, uno puede ciertamente registrar la actividad electroencefalográfica en una serie de estas zonas que mostré antes. Cada línea representa un registro de la actividad electroencefalográfica y con un procedimiento de cómputo especial, uno puede, a partir de esa actividad, calcular lo que se llaman los topogramas de la actividad eléctrica del cerebro, que serían, están representados por estos círculos y que representan los campos eléctricos bidimensionales que están ocurriendo en cierto momento en el manto cortical. Entonces, simplemente la computadora hace un análisis
en un punto del electro de todos los canales y calcula los campos eléctricos mínimos. Ahora, si nosotros registramos en un sujeto relajado, con ojos cerrados, sin pedirle al sujeto que haga ninguna operación especial, sin estimularlo tampoco, sino simplemente dejando que el sujeto piense normalmente, que no proceso de relajación normal, y registrando los topogramas, los campos bidimensionales de actividad de su cerebro, y hacemos una operación interesante. Registramos los topogramas con un intervalo entre ellos muy pequeño, en este caso aproximadamente de 900 millonésimas de segundo, entre un topograma y otro. De tal forma que aquí tenemos la actividad en el momento cero, enseguida tenemos la actividad 900 millonésimas de segundo después, 900 millonésimas después, 900 millones. Lo primero que podemos observar es que hay una secuencia de cambios, se alcanzan a ver, espero que alcancen a ver en esta imagen. Cada uno de los colores representa un nivel eléctrico y las formas son las formas, digamos, la representación de los campos. Entonces hay una secuencia de modificaciones que parecería ser una secuencia gradual. El sistema está cambiando en forma gradual a lo largo del tiempo, pero entre cada uno de estos cambios, entre cada uno de estos topogramas, aunque es gradual, existen ciertos cambios. Vamos, desde el punto de vista de la realidad, digamos, lo que decía el doctor Fontana, la realidad es cambiante a cada instante, todo el tiempo arranca. Pero hay un momento en el que hay una familia de campos que son muy parecidos, por ejemplo, todos estos, o todos estos. O sea, hay de pronto patrones coherentes de esta actividad. Aquí está muy claro, durante todo este periodo de tiempo, hay una serie de patrón, hay un patrón coherente que se mantiene a pesar o sobrepuesto a los cambios que ocurren cada instante. Y muy probablemente existen ya ciertas evidencias al respecto. Este patrón es experimentado o interpretado por el sujeto como un elemento de pensamiento, como un pensamiento. Vamos a suponer, no es este el caso, pero vamos a suponer que cierta secuencia, cierta coherencia de estos patrones son una palabra o están asociados, por ejemplo, a la imagen de algo. Lo que estaba diciendo antes es que lo que hace nuestro sistema cuando se encuentra con un patrón coherente es que lo tiende a algoritmizar, le da un nombre o lo interpreta como una cosa, como un objeto concreto, cuando en realidad eso que está interpretando resultó de un proceso y es en sí mismo un proceso. Han habido intentos para determinar ciertas características de estos patrones bidimensionales, en términos, por ejemplo, de calcular la existencia de dipolos, de vectores, ¿no? que de alguna manera representen el campo en ese momento. Ese es un trabajo del grupo de Lima. Entonces, ellos han observado que durante cierta secuencia de cambios hay un mantenimiento de cierta dirección del dipolo y después hay otro cambio, y después hay otro cambio, y ellos han asociado estos cambios, por ejemplo, con pensamientos. Si ahora, en lugar de hacer un análisis punto por punto en el tiempo de la actividad cerebral, que por cierto, ese tipo de registro abre posibilidades extraordinarias en el sentido de que, por ejemplo,
podríamos empezar a conocer si existe una sintaxis de los procesos, si existe un orden, si existen cambios discretos en el proceso de actividad cerebral muy relacionado con el proceso de actividad cognitiva, etc. Pero bueno, si ahora en lugar de tomar un registro en tiempos instantáneos, nosotros hacemos un promedio de la actividad, vamos a decir, durante 30 segundos, durante 60 segundos, más de 30 segundos, y calculamos el promedio, digamos, una imagen de lo que está sucediendo durante ese tiempo en promedio, tenemos esta imagen. Pongan atención a este topograma de esta zona y si lo alcanzan a ver, hay una cierta disposición, hay una cierta forma de los campos registrados así. Bueno, en este experimento lo que hicimos fue tomar un promedio de la actividad durante un día y tomar un promedio de la actividad del mismo sujeto una semana después y tomar un promedio de la actividad una semana después. Y lo que observamos es que hay una invariante. Esto es, el campo promedio, el campo topográfico promedio, es extraordinariamente parecido a lo largo del tiempo. En otras palabras, todos los procesos, todos los cambios instantáneos que estamos viviendo al promediarlos, la imagen que resulta es una invariante. Si ahora hacemos lo mismo con otro sujeto, esto es, registramos su actividad cerebral durante más de 30 segundos, el primer día, una semana después, lo que ahora observamos es otra disposición de los campos, pero esa disposición también es invariante en este sujeto. Se mantiene y es totalmente diferente a la del sujeto anterior. Si esto lo hacemos con diferentes sujetos, lo que encontramos son imágenes como esta. Este es un sujeto, este es otro sujeto, y estos son sus patrones invariantes y son individuales. Este sujeto tiene este patrón, este sujeto tiene este patrón, se conserva en el tiempo, pero es diferente de sujeto a sujeto. Por supuesto que es muy aventurado decir lo que voy a decir, pero es simplemente una hipótesis. Probablemente este patrón invariante esté reflejando el yo del sujeto, esté relacionado con la sensación yónica, que de nuevo, como vimos antes, realmente es un proceso de constante cambio, todo el tiempo hay cambios, pero hay un patrón coherente en todos estos cambios que es un invariante. El problema es que el sujeto interpreta esta invariante como una cosa y no como un proceso. Y esto crea dificultades enormes, sobre todo en relación al yo. Porque pienso que la ilusión del yo como objeto y no la percepción adecuada del yo como un proceso es uno de los factores que más problemas ha causado a la humanidad. Por muchas razones. En primer lugar, porque si la experiencia del yo es que este es un objeto, es una cosa, existe temor a perder esa cosa. Y por lo tanto existen una serie de medidas para defender la pérdida de esa cosa. Además, existe una identificación con esa cosa. Si la experiencia fuera realmente que eso es un proceso, no habría identificación, no habría con qué identificarse. Entonces, pienso que uno de los muy importantes problemas, ¿no?, de
general del ser humano es esta confusión del proceso cosa. Y eso lo podemos llevar, por supuesto, a la interpretación del mundo, de la realidad perceptual, como constituida por objetos materiales. Después, en otras palabras, la pregunta sería: ¿hasta dónde lo que yo estoy considerando como materia es realmente un proceso que no tiene nada que ver con una cosa? Y quizá por eso, a nivel elemental, esta característica dual, partícula onda, todo el momento fundamental de la realidad está ahí. No son cosas, son procesos. Y por supuesto, la pregunta es la que hice al principio: ¿hasta dónde estos procesos en su origen fundamental son materia o son realmente algo como diría, que no puede ni denominarse de una forma ni de otra, o que en su origen es lo mismo que después es interpretado como dos cosas diferentes, es cosificado y es metido a una dualidad, pero esa dualidad simplemente resulta de una interpretación que no tiene nada que ver con lo que realmente hay. No, o sea, las fotografías en sí no. Por supuesto están, uno puede detectar, ilustrar, encontrar relaciones entre ciertas características de estos patrones y estados de conciencia, ¿sí? Por ejemplo, si uno hace un registro topográfico durante estados profundos de meditación, uno encuentra que hay ciertas características que aparecen ahí que no aparecen en otros estados. Hay una cierta coherencia inteligente, que es médico, que está en relajación. De hecho, si se me permite, voy a presentar una imagen tratando de contestar esta pregunta muy interesante, muy intrigante, si la verdad no se descompone, de un registro que se pudo lograr en un estado así. Este es un registro de un sujeto, creo que es la primera vez que se logra algo así. Un registro de un sujeto en un estado de altísima concentración. El sujeto está concentrado en un solo objeto y está totalmente, está fusionado en samadhi, digamos, ¿no? En un estado de altísima concentración. Y lo que sucedió aquí, ese es el primer experimento. No quiero decir que esto sea generalizado, no vamos a hacer más registros, pero nos llamó poderosísimamente la atención que aparece una zona de negatividad en verdes y se mantiene durante todo el tiempo de mantenimiento de la concentración. Y la impresión es que es una imagen isomórfica, entre comillas, pero mientras más concentrada estaba este punto de negatividad, más concentrado estaba el sujeto. Ahora, yo no sé qué quiere decir eso. Me recuerda algunas experiencias, algunas ideas de la construcción de Jung, que dicen que cuando una persona ingresa a esta zona, pero obviamente esto no es un reflejo de la creación de chakas, pero es simplemente un patrón energético que está ocurriendo en el campo cortical. Pero, por ejemplo, esto es una imagen de un estado específico de procesos. Entonces, sí hay una relación, pero obviamente simplemente es una manifestación de registro, una característica